Muy buenos días, muy bendecidos a todos mis hermanos queridos, a todos los que por medio de este video pues pueden verme y escuchar el evangelio de la incircuncisión revelado a un solo apóstol, a nuestro apóstol Pablo, aquel que dijo: yo soy el perito arquitecto y por esa gracia que me ha sido dada puse el fundamento. Entonces hoy vamos a hablar un poco del fundamento, o vamos a ir al fundamento para sacar una enseñanza para nuestra vida, para sacar comida, para sacar agua de este pozo de agua de vida. Hoy vamos a hablar sobre la base de que hay alguien que mora en nosotros, hay alguien que mora en la iglesia, hay alguien que mora dentro de usted y dentro de mí. Ese va a ser el tema. Vamos a ir viendo lo que el apóstol habla acerca de esto. Dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, y aquí está la clave del verso, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí el apóstol Pablo habla ciencia predestinada. Aquí el apóstol Pablo dice claramente que en el creyente mora Cristo. Y Pablo también aquí nos dice de que esto es solamente por medio de la fe que podemos entender esto. Cuando una persona no está en la fe escrita, no está en la fe don, o sea, no funciona en esa fe, él está reprobado en cuanto a esta verdad de que Cristo mora en nosotros. Entonces, hermano, alguien mora en usted y mora en mí. Por eso es que el evangelio dice que somos uno con Él. Y donde usted va, ahí está Cristo. Donde usted trabaja, está Cristo. Usted nunca está solo. Usted está siempre bien acompañado. Y hay una administración de Él en su vida, porque Él mora en usted. Esa es la supereminente grandeza de su poder. Cristo morando en cada creyente, mora en usted. Entonces es el gran milagro de los milagros, de que Él mora, vive, habita, se refugia dentro de usted. Y usted es una persona llena de poder, es una persona llena de toda su deidad, porque eso fue el propósito divino de Dios, venir a casarse con sus hijos después de la consumación de los siglos. Entonces voy a repetir el verso para que se nos quede claro. Dice aquí, mira, examinaos a vosotros mismos. Eso es un examen que usted tiene que hacerse todos los días, de decir: yo por la fe confieso que Cristo mora en mí. Y cuando salgo a la calle, Cristo va conmigo. Cuando voy en el autobús, Cristo va conmigo. Cuando voy manejando el automóvil, Cristo va conmigo. Cuando hay peligros y adversidades en mi vida, Cristo está conmigo. ¿Por qué? No porque Él está sobre usted o alrededor suyo o cuidándole las espaldas. No, es porque Él mora dentro de usted. Pablo lo dice aquí. Pablo dice: examinaos. Háganse un examen. Pero primero, para ustedes entender esto, tienen que estar en la fe escrita, en la fe don. O no os conocéis a vosotros mismos. Lo triste del caso que hay personas creyentes que no se conocen a ellos mismos todavía, porque ignoran esta verdad, porque ellos están basados o viven una religión que no te enseña esto. Ellos lo que te hablan es: tírate de rodillas, mira para el cielo,
y pide misericordia, a ver si Dios va a tener misericordia de ti. Eso es lo que enseñan y es triste, pero esa es la realidad. Entonces, hermanos, dice aquí, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo, diga conmigo, está en mí, está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y para no estar reprobado, hermano, hay que seguir creciendo en el evangelio de la incircuncisión, creciendo en el evangelio de la gracia, usted alimentándose de este poder, y usted hablándolo, confesándolo, ahí viviéndolo, diciendo: yo soy lo más hermoso que Dios tiene en esta tierra, yo soy su creación, yo soy su hechura, yo soy su hijo, Él mora en mí, yo soy parte de su iglesia, nada puede contra mí, si Dios en mí, porque ya no es si Dios con vosotros, si Dios en mí, ¿quién contra mí? Y cuando vaya por la calle, vaya tranquilo, vaya con seguridad, porque Cristo está en usted. Mire lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3, verso 17. Esto es un verso muy lindo que me gusta siempre analizarlo. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo, hello, hola, escuche esto, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Fíjate que esto lo tienen que entender todos los santos, pero vemos que hasta este momento hay unos santos que no lo han entendido todavía. Por eso es que tenemos que seguir nosotros predicando esta palabra, hablándole a los demás, para que ellos también lo entiendan. Pero Pablo dice, a la altura del verso donde estamos hablando, que empezamos, dice, para que habite Cristo, ¿qué? Por la fe. Entonces esto es por la fe, hermano. Como esto no se ve, esto no se toca, esto no se palpa, esto no es fe en un muñeco, esto no es fe en un crucifijo, esto no es fe en un rosario, esto no es fe en una vela o en leño o en piedra o alguna imagen hecha por hombres. No, esto no se ve, esto no se toca, esto es espiritual. Dios mora en nosotros y dice, para que a Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Fíjate, como Cristo mora en ti, tú estás cimentado y arraigado en amor, porque es en amor que lo hizo, ¿no? Él mora en ti. Y dice el verso Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es un proceso, ¿no? Cuando tú por fe entiendes que Cristo mora en ti, también tú entiendes que tú estás cimentado y arraigado en amor. Y también tú llegas a comprender, cuando tú estás en la fe, creyendo que Cristo mora en ti, y llegas a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, porque Cristo nos ama, hermano. Cristo sí que nos ama. Y Él nos lo ha demostrado con hechos que no se pueden negar. Dejó su trono de gloria, vino a morar en un cuerpo de carne por 33 años, quitó el obstáculo de Adán, la maldición del primer Adán, y Él, como el postrer Adán, se va a la cruz y da su vida por la iglesia para cambiar de pacto, aquel pacto de la ley de piedra y de letra, y poner el pacto del Espíritu, el pacto de la verdad, el pacto de la gracia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos fue dada. Entonces,
el amor de Cristo te lo ha demostrado y nos lo ha demostrado, que excede a cualquier conocimiento. Entonces, hermanos, la posición nuestra es superlativa. Por eso es que la iglesia, Pablo presenta a la iglesia como el Hijo de Dios. Sí, Dios tiene un hijo aquí en la tierra y es la iglesia. Sí, somos el Hijo de Dios, porque colectivamente es un cuerpo, es un hombre. Pablo dice que él de ambos pueblos hizo un solo hombre, del pueblo israelita y del pueblo gentil. Naturalmente no todos los israelitas, sino solo el remanente fiel, el remanente escogido. Porque dice Pablo que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino aquellos que son israelitas en el espíritu, los que fueron escogidos para él, para esta gracia. Pero él de ambos pueblos hizo uno, haciendo la paz y creando un nuevo hombre, un hijo. Entonces, colectivamente, la iglesia es el Hijo de Dios. Y él, siendo la cabeza, tiene a su hijo acá, y él ha sujetado el mundo en el que vivimos a su hijo, a la iglesia, a su cuerpo. Por eso es que Pablo nos enseña que todas las cosas fueron sometidas debajo de los pies de la iglesia. Todas, sin dejar ninguna. La vida, la muerte, todo lo que usted pueda pensar, todo, principado, potestades, todo está sometido debajo de los pies de la iglesia, y la iglesia es el nuevo hombre, es el Hijo de Dios que tiene acá. Es un ejemplo. Entonces, hermanos, es nuestra posición. Pablo dice que nosotros somos la iglesia de Cristo. Mira, Pablo es el único que nos enseña que la iglesia es una virgen pura, que la iglesia, él se la presentó santa, sin mancha y sin arruga, que la iglesia está completa en él, que la iglesia está sentada en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces, hermano, todo está sometido debajo de los pies de la iglesia, y eso tenemos que entenderlo. Diga, todo está sometido debajo de mis pies, porque usted es parte de la iglesia de Jesucristo, parte de su Hijo. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, singularmente, ¿no? O sea, particularmente, pero colectivamente, también usted es un hijo de Dios, porque el cuerpo de Cristo es su Hijo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora nos vamos a meter en algo, un terrenito bien bonito, porque como todo está sometido a la iglesia y todo está sujeto a la iglesia, entonces Pablo dice esto en Hebreos capítulo 1, verso 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Hermano, el mundo venidero, cuando Pablo habla en el Evangelio, se refiere al mundo que vino después de la consumación de los siglos. El mundo de la gracia, el mundo donde ya todo fue consumado. Eso significa el mundo venidero, los poderes del siglo venidero, no los poderes del siglo viejo, no la ley, no la sombra, no lo que no era, no la realidad de las cosas. No, aquello no, sino la realidad. El mundo venidero es donde la iglesia está hoy asentada. Es esta nueva etapa donde es por siglos y siglos y siglos y edades. Entonces, este mundo, dice Pablo, donde está la iglesia ahora, él no sujetó a este mundo a los ángeles, sino lo sujetó a él, lo sujetó a la iglesia. Mire lo que dice aquí, siguiendo el verso. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Por qué un poco menor que los ángeles? Porque nos vistieron de carne y sangre. Por eso, porque estamos dentro de un cuerpo de carne y sangre. Pero nosotros somos igualitos que Cristo.
en espíritu. Somos uno. Por eso dice el apóstol que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. El molde que usó el Padre fue Cristo, Él mismo. Por eso es que usted y Cristo son uno, igualitos. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero al depositarnos en un cuerpo de carne, pues ahí esa creación, esa hechura se esconde, está encubierta. La magnificencia de esa hechura está encubierta en un vaso de carne que hay debilidad. ¿Okay? Pero dice aquí, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Al hombre le coronó de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Y aquí repite algo el apóstol Pablo en el verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque hay personas que no lo creen. Hay una llamada iglesia que todavía él no cree, que tiene poder, que tiene autoridad. No asumen su papel como iglesia. Entonces ellos andan, todas las cosas no les son, para ellos no les sujeto nada. Pero para el que cree, para el que sabe que Cristo mora en él y que es un hijo de Dios y que es parte de la iglesia de Cristo, todas las cosas le están sujetas. Todas. Entonces, hermano, el ministerio hoy de darnos salud, de ese gozo, de tenerlo siempre con nosotros, de cuidarnos, de protegernos, de que nuestros hijos están protegidos, de que nuestros esposos están protegidos, es el ministerio de Cristo en nosotros. Porque ya los ángeles, dice aquí, que no están sujetos, o sea, este mundo no está sujeto a ellos, porque los ángeles tuvieron una misión muy especial antes de la cruz. Ellos tuvieron en todo momento que respaldar a Moisés. De hecho, la promulgación de la ley, ellos tuvieron que ver con eso. Y cuando el pueblo de Israel era atacado por otros pueblos, ellos venían a la defensa del pueblo de Israel. Ellos cuidaban a ese pueblo. Esa era la salvación que Dios les dio, la salvación de los ángeles. Mire lo que dice aquí en el verso 1 del mismo capítulo de Hebreos, capítulo 2. Vamos a ver el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí viene lo que vamos a hablar de los ángeles. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuál palabra fue firme? ¿Cuál palabra fue dicha por los ángeles, hermano? Antes de la cruz, la ley. La ley, porque ellos estuvieron en el Sinaí. Entonces, dice aquí, porque si la palabra por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, ¿a qué? A la ley de Moisés, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí Pablo hace una diferencia. Está hablando de una palabra firme que dieron los ángeles, pero la palabra de salvación no la dieron los ángeles. La palabra de salvación la dio Cristo a través del apóstol Pablo. Entonces la palabra de salvación no podemos descuidarla. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, porque la salvación fue anunciada por el Señor Jesucristo, no fue anunciada por los ángeles. Ellos tuvieron una palabra firme. Ellos fueron mensajeros. La palabra ángel en griego significa malek. Perdón, en hebreo significa malek, que es enviado, mensajero. Y Dios los usó para mensajes específicos. Por ejemplo, María. Y alguien dirá, pero eso no era el mundo venidero. No, porque Cristo no había muerto en la cruz del Calvario todavía.
todavía en los libros biográficos vemos a los ángeles actuando porque todavía no se había establecido el mundo venidero. Entonces María fue y recibió el anuncio de que tenía al Salvador en su vientre y fue un ángel. Juan el Bautista, también Elizabeth, la mamá, vino un ángel a decirle que el último profeta de Israel estaba en el vientre de ella. Y alguien dirá, pero Pablo también, un ángel, allá en alta mar, se le presentó un ángel de noche y le dijo, no temas porque ninguno va a morir. Y es verdad, pero todavía el mundo venidero no había sido establecido. ¿Por qué? Porque mientras el templo de Jerusalén estuviese en pie y todavía estuviesen los sacerdotes oficiando sacrificios, el mundo venidero no había sido establecido. Por eso Pablo anunciaba de que venía el Señor, iba a venir, y el templo, como Jesús lo habló, iba a ser destruido. Cuando ese templo fue destruido en el año 70 por Tito, el hijo de Vespasiano, entonces ahí se cumplió lo que Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra, y este será el fin de esta generación. ¿Cuál generación? La generación del presente siglo malo, del mundo, aquel que fue desarraigado de la tierra y establecido un nuevo mundo venidero, porque el templo de Jerusalén fue destruido y Cristo estableció un nuevo templo, su iglesia. Y en ese templo Él mora y Él habita. Y en ese templo que somos nosotros, todas las cosas fueron sujetas a Él. Entonces Pablo le anunció un ángel, claro. Pero ahora yo no necesito que un ángel me anuncie a mí nada. Si Él mora en mí, yo tengo todo su conocimiento aquí. Él me dice que todo está bien. ¿Qué más? Me dice su palabra que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y se entregó por mí. ¿Qué más mensaje? ¿Qué más anuncio yo necesito fuera de esto? Yo no necesito una voz que ande por ahí en los aires diciendo, mira mi siervo, que Dios me dice. Yo no necesito nada de eso. Todo lo que Dios me dice está en su evangelio. Está en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y Él morando en mí, morando en ti, es el que opera todo eso en tu vida. Toda la supremacía se la dio a Cristo. Dice que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, aún sobre el nombre de los ángeles. Pablo es claro en enseñarnos que tenemos que tener cuidado de no darle culto a los ángeles. Y nosotros, porque tuvimos una corriente de doctrina que fue basada solo en el libro de Hebreos y en lo que pasó antes del Antiguo Pacto, pero siendo mal dirigida, a nosotros se nos enseñó que había que ocurrir al ángel en este tiempo, imagínate, cuando todo ha sido consumado. Y habla con tu ángel y reconoce a tu ángel. Yo estaba en ese error. Ahora, yo no vengo a imponer nada aquí, hermano. Esto es a modo de reflexión. Yo quiero que usted lo escuche y usted, pues, el mismo espíritu de la palabra le va a dar testimonio. Pero ¿cómo yo voy a estar recurriendo a terceras personas o a mediadores? O cuando yo salgo de la calle, ángeles conmigo. No, yo no tengo que estar diciendo ángeles conmigo. Ahora, si Dios quiere usarlo, Él sabe. Porque Él es el que maneja todas las cosas, como Él lo hace. Pero aquí me dice la palabra que Él ya no sujetó este mundo a los ángeles, sino lo sujetó a la iglesia. Entonces yo, en obediencia a eso, yo estoy sujeto a lo que dice el apóstol Pablo, mi apóstol. Entonces yo no estoy hablándole al ángel, oh, mira mi ángel, o cuídame el carro, cuídame la casa, cuida a mis hijos. No. Ahora yo digo, por quien mora en mis hijos, el que mora en mis hijos los cuida. A mi mamá, por quien mora en ella, su voluntad en ella,
La voluntad del que mora en ella, Jesucristo, los cuida y los guarda. Mi hogar, Cristo me lo cuida. Gracias, Señor. Porque entonces estamos como otras religiones que estamos confiando en una imagen más que en Dios, o usando una imagen como un punto de contacto para llegar a Dios. Cuando todas las cosas, hermano, Dios mismo ya mora en nosotros y todas las cosas están sujetas a nosotros. Mire lo que dice, vamos a Colosenses. Me es necesario leerles los Colosenses por causa de esto que estamos hablando. No lo tenía aquí está, Vamos a leer Colosenses. Colosenses, del capítulo 8 en adelante, ¿ok? Yo voy a ir leyendo. Escuche lo que el apóstol Pablo dice. Mirad que nadie os engañe. Mira cómo el apóstol Pablo empieza. Empieza con la base, nadie os engañe. Y vamos a seguir todo el contexto, ¿ok? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente, y hemos hablado que el cuerpo de Cristo somos nosotros, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, o sea, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vamos a seguir leyendo, vamos a ir al verso 18, aquí es donde está lo que queremos afirmar, o sea, lo que Pablo afirma y nosotros como ministros competentes lo damos a conocer. Nadie os prive de vuestro premio. Cuando Pablo dice nadie os prive de vuestro premio, es porque desde el verso 18 nos está hablando que no nos dejemos engañar. Entonces dice Pablo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Otra palabra diciendo, no, tú no puedes ser tan prepotente, tú tienes que ser humilde. Sí, imagínate, tú sométete a la voluntad, a la misericordia de Dios, porque tú tienes que ser humilde. Yo no tengo que ser humilde en cuanto a la posición que Dios me ha dado. Dios quiere que yo asuma mi posición. ¿Sabes? Yo debo ser humilde en el trato con las personas. Ser humilde con todos los que me rodean. Porque hay que ser humildes. Pero no para yo tomar mi posición como iglesia, no puedo ser humilde. No me pueden afectar diciéndome ser humilde. Dice aquí, mira, por tanto nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Volviendo al verso 19, volviendo al verso 18 y después el 19, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza que es Cristo. Hay que asirse de la cabeza, hay que estar agarrado de la cabeza que es Cristo. Entonces no puede estar dándole, yo al que le tengo que dar culto es a la cabeza que es Cristo, a la cabeza que mora en mí. Yo no tengo que estarle dando culto a los ángeles, porque imagínate, ya los ángeles cumplieron su misión. Ahora nosotros tenemos a Dios mismo. Y como está Él en nosotros, dice aquí el apóstol Pablo, que como Él es la cabeza, y dice, y no haciéndose la cabeza en virtud, verso de Colosenses 2:19, de quien todo el cuerpo, nutriéndose
y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermano, la posición nuestra es sublime. Y esto no es ni emoción, esto no es una experiencia religiosa, no, esto es un conocimiento, esto es una verdad, esto es una ciencia que solo nos enseña el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fue revelado a él por la cabeza, que es Cristo. Hermano, lo dejo con ese pensamiento. Póngase a pensar usted. Si Cristo mora en usted y como Él mora en usted, porque Pablo dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, ¿no? A menos que estéis reprobados, pero nosotros estamos reprobados. Nosotros conocemos quién mora en nosotros. Entonces, póngase a pensar, si Cristo mora en usted y Él habita por la fe en su corazón, que es su mente, su vida, ¿para qué usted necesita algo fuera de Cristo? Usted no necesita nada más. Usted está encomendado a Cristo. Usted está sometido a Cristo. Usted está bajo la cabeza que es Cristo. Cristo mora en usted. Y usted es más que vencedor en Cristo. Y Él lo cuida a usted. Y Él cuida a su familia porque Él mora en ellos también. Y Él cuida a su vecino porque Él mora en ellos también. Y cuando usted ora y usted habla y ora al que está dentro de usted. Ya usted no tiene que estar viendo para arriba. Ni buscándolo en objetos ni en imágenes. Ni buscándolo en experiencias carismáticas, no. Es en un conocimiento, en saber quién es usted, un hijo de Dios, con todos los derechos, con el sello del Espíritu Santo. Creí, por lo cual hablé, con la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, en su vida, y con el don de la fe que está escrito. Muy bendecidos, amados. Recuérdese que todas las cosas fueron sometidas bajo los pies de la iglesia. Perdón. La alegría que somos nosotros. Abba Padre.